Hola. ¿Cómo les amaneció esta semana? Bien, comentarios con la palabrita semilla, el pensamiento semilla, el aprendiz. A mí me inspiró algo, yo no sé qué fue, pero escribía algo que quiero compartir. Qué bueno. Y es como un homenaje para todo lo que nos has enseñado, porque me salieron cositas de decisiones o sea, no plasmo todas las decisiones, pero desde el 19 de octubre que estoy yo aquí he tomado muy grandes decisiones. Qué bueno, qué bueno. Empezando pues por mi relación de pareja, me separé, con los pensamientos profundos, en armonía. Pues yo no tuve nada que ver en eso. Gracias a ti. Bueno, pero los pensamientos provocativos me ayudaron mucho a tomar la decisión, fue muy importante. Yo corrija la separación, sin dolor, con armonía. Y otra decisión que tomé fue dejarme mis canitas. Entonces me inspiré y saqué algo. Me inspiré y escribí algo que me salió. Y yo dije, ven, ¿por qué me salió? De pronto por el silencio, de pronto por... Entonces lo quiero compartir. Muy bien. Y se llama Hilos de Plata. ¿Cómo se llama? Perdón. Hilos de plata. plata. Frase conductora de luz y energía para referirme no solo a mi decisión de lucir mis sofisticadas canas heredadas de mi padre, sino también para permitirme reflejar en ella a la mujer en la que me he convertido, al encontrar el tesoro oculto que hay en mi interior a través del bendito silencio que conduce al amor. Ese amor que acepta el asombro inocente ante la majestuosidad que nos brinda la vida. Y por qué no, a ser su amante hasta encontrar mi identidad. Con la dulce responsabilidad del bienhechor que construye su autenticidad, descubro en mí esa maga llena de poder, para poder liberarme como el bufón con diversión y gozo, aceptando el aprendiz que hay en mí para todos. Hilos de plata, para celebrar cómo decido vivir la fuerza del paso de mis años sin temor. Hilos de plata, esencia más que apariencia, conciencia más que madurez, salto cuántico más que capilar. Dedicado a todos los seres que deseamos ser alquimistas de nuestra propia vida. La invitación es entonces a que la resiliencia, los pensamientos provocativos y todo lo que nos conecta con el fuego del corazón lo llevemos en nuestro equipaje para que el presente no se llame más viaje, sino tranquilidad. Con amor, Mavi. Me salió la creatividad. Yo estoy preocupado por dos cosas. Uno, espero de verdad que yo no haya tenido nada que ver. Pero segundo, yo llevo como 15 años haciendo esto y nunca me habían aplaudido tan duro. No, muy bien, muy lindo. Miren, yo sé que detrás de todas estas cosas, y eso de verdad me emociona, porque me doy cuenta que esto que estamos hablando aquí no es palabra muerta, sino que tiene acciones, que tiene consecuencias, que tiene movimientos internos y externos, que hace que cada uno de nosotros esté por lo menos cuestionándose en el día a día muchas cosas. Yo siempre he dicho que lo importante no es buscar muchas respuestas, sino hacer preguntas adecuadas. Cuando esto lleva a que cada uno se haga las preguntas que se tiene que hacer, y esas preguntas son consecuencia de una meditación, de una reflexión, de una interiorización, maravilloso, algo como lo que nos estás exponiendo aquí, además tan bellamente, tan abiertamente, tan sin condiciones, esto es para mí un acto de valentía más que cualquier otra cosa. Y si detrás de todo lo que hemos venido haciendo se esconden este tipo de reflexiones y esta posibilidad del compartir, yo me siento más que feliz. Qué rico. Esa es la idea, de un homenaje a ti. Muy bonito, Tan muchas lindas gracias. enseñanzas.
y sobre todo muchas gracias por esa espontaneidad de compartir. ¿Alguien quiere hacer otro comentario? Tienes cara. Estás que te muerdes la lengua. Bueno, está bien, muérdetela. Si la última vez que probó carne fue cuando se mordió la lengua, muérdetela. ¿Alguien más? ¿Algún otro comentario? Bueno, veníamos hablando del aprendiz. ¿Qué quedó así importante del aprendiz? ¿Alguien me puede dar 2 o 3 ideas? Pero sí vinieron, la verdad. Sí. El aprendiz es eso. Es, primero, ¿perdón? Que con el estamos preparados para empezar a aprender. Aprender. Hablamos de aprender y aprender. Eso es muy importante. Humildad, capacidad de aprender, humildad. Hablamos de la humildad. Con alegría. Eso. De la alegría también. La alegría, aprender y enseñar con alegría. Bien. Compartir. Compartir. Y entonces decíamos que ese aprendiz compartir tiene cosas muy importantes por evaluar, tiene cosas muy importantes por cuestionarse, por preguntar, pero ese aprendiz ante todo tiene que mantener esa actitud humilde para poder entonces lograr rescatar lecciones. Y decíamos también que el maestro es grave, ¿sí? Digamos que esto está en relación con la grave edad, ¿sí? Y decíamos que la lección es leve y tiene que ver con la leve edad, ¿sí? Entonces decíamos, cuando nos quedamos en la posición de necesitar un maestro o alguien de pensarse un maestro, eso solo hace que eso pese demasiado. Y ese peso es muy difícil de evaluar porque a veces el peso va haciendo que, insisto, la lección nos surja y ese peso lo cargamos a las espaldas. Cuando alguien observa a alguien con una actitud física como esta, sabe que algo está pasando. En cambio, cuando está en esta posición, sabe que también otra cosa está pasando. Es decir, el estar en esa posición gacho nos indica el peso nos está pudiendo, a tal forma que incluso a veces, si ustedes se dan cuenta, la gente que va asumiendo esa actitud también trata de elevar los ojos para poder mirar. No hace esto ni hace esto, sino que se va agachando completamente y casi que saca los ojitos para tratar de mirar y ver qué hay más allá. En esa actitud, en esa posición del cuerpo, nos está contando muchas otras cosas. Cuando en cambio la lección está presente y hay esa levedad que puede ser a cualquier edad. Esta mañana nada menos conversaba yo con una paciente muy linda. Ella tiene ya 82 años y entonces muy bonito porque la hija me dice, yo estoy preocupado porque ella estaba súper enferma hasta hace 2 días y le dijimos que íbamos a ir donde el doctor Alejandro y véala caminando, ella hace fiesta cuando va con el doctor Alejandro y es muy lindo porque es una comunicación de verdad como de un par de amigos que se encuentran de vez en cuando, ¿sí? Pero cuando ella empieza a contarme me dice, eso ya es sabotaje. Es que yo estoy feliz porque tengo un momento para compartir. Ella a sus 82 es una mujer súper querida por las hijas, la adoran, porque es que no es quererla sino adorarla. Y entonces ella misma dice, mire, es que definitivamente lo más valioso que yo he logrado conseguir en mi vida es haber generado el cariño suficiente para que hoy estas mujeres me lo retribuyan, ¿no? Entonces ella dice que cuando se está sintiendo ya aplacadita por los años, porque hay un desgaste importante, por todas esas cosas, se acuerda de lo maravilloso que fue la niñez de sus hijas. Tiene 3 hijas. Y dice, cuando yo me acuerdo de la niñez de cada una de ellas es como si tomara impulso nuevamente. Y claro,
Cuando eso está pasando, ¿qué está ocurriendo? Ella está visualizando un recuerdo y ese recuerdo inmediatamente cambia la fisiología en el cerebro. Cuando yo traigo al cerebro un pensamiento o evoco una acción que hice tiempo atrás, eso solo cambia el comportamiento del cuerpo e incluso cambia la anatomía corporal. Les recuerdo una cosa, tal vez les mencioné alguna vez un estudio que hizo Chopra con pacientes con problemas de osteoporosis. Y entonces él divide el grupo en dos. Uno primero lo trata de manera convencional con los medicamentos que tiene a disposición y el segundo lo trata con los mismos medicamentos pero se los lleva para un sitio donde están viviendo como si estuvieran 30 años atrás, decorado con las cosas de 30 años atrás, la ropa es la de 30 años atrás, la música igual la de 30 años atrás, ¿sí? Y lo cierto es que este segundo grupo mejora 68% más que el otro grupo. ¿Qué ocurrió distinto? Pues simplemente que cada uno estaba experimentando como si su fisiología se estuviera comportando 30 años atrás, ¿sí? Eso es una actitud del aprendiz. Miren ustedes hacen una sesión de karaoke con su familia y entonces empiezan a cantar canciones de Camilo VI, ¿sí? Una por ejemplo. No, la maldita primavera. Perdóname, perdona, y ya, y nos metimos en el perdóname, pero estamos viendo a Camilo VI como era hace 30 años, por ahí así, me contaron. ¿Cuál fue la que dijiste? La maldita primavera. La maldita primavera, ustedes dicen, la maldita primavera. ¿Sí? Inmediatamente la gente está haciendo eso, su cuerpo reacciona y produce enzimas, produce neuropéptidos, produce neurotransmisores y cambia por completo el comportamiento. El aprendiz tiene que comportarse de esa manera, de tal forma que cada día sea una oportunidad para recordar a través de eventos vividos, pero además de eso, agregarle ahora algo novedoso. Alguna vez hablábamos entonces de la creatividad y la innovación y decíamos lo importante en la innovación es que tenga un valor agregado. ¿Eso qué significa? Que estos recuerdos más un valor agregado van a generar, adivinen qué, ¿alguien me puede decir? Emoción. Una nueva emoción. Sí, obviamente esto va cargado de emociones, porque el recuerdo va cargado de emociones. Innovación. Puede cambiar. No más conexiones, más. Eso es, ahí sí. Va a generar nuevas conexiones. Y esas nuevas conexiones implican necesariamente que esas dendritas que hay en las neuronas, que son como los... ¿Se acuerdan cuando pintamos aquí? Supongamos que esta es una neurona, aquí está un axón que se comunica, pero estas dendritas son las que se comunican con otras neuronas, ¿sí? Y entonces todas estas conexiones son las que hacen que conservemos una actividad y desarrollemos habilidades nuevas continuamente. Hasta que tengamos el último suspiro tenemos esa posibilidad, pero tenemos que seguir conservando esa actitud, insisto, de aprendices, y eso se logra a través del recuerdo de experiencias vividas o similares que de alguna manera se entrelazan con algo que le da un valor agregado y generan esas nuevas conexiones. Generar nuevas conexiones es casi que una garantía de mantenimiento en el tiempo de las funciones vitales del ser humano. Entonces, hay muchísimas historias que nos van llevando por el sendero y van haciendo que vayamos comprendiendo muchas situaciones. Veo un super ejecutivo de esos típicos, pues, corbata, súper bien presentado, una empresa súper exitosa, 50 años, 52 años, un tipo exitoso en todo sentido, pero me dice, yo no sé qué pasa, pero estoy o envejeciendo demasiado, porque me duele todo, me dio la chochera, yo no sé qué me pasa,
o es que qué, y yo tengo 52 años, ¿será posible? Entonces, en los últimos, él dice, yo sabía que los 50 me iban a marcar, ¿sí? Yo sabía que los 50 me iban a marcar. Si yo sabía que los 50 me iban a marcar, pues yo no me puedo defraudar a mí mismo, ¿sí? Los 50 me tienen que marcar. Y la marcación es que este hombre empieza a tener algunas molestias en su próstata, empieza a tener dolores articulares, dice me siento absolutamente fatigado, no me siento contento, mi empresa es exitosa, pero yo estoy como apático, como retirado de todas partes, como que no. Me pongo a averiguar antecedentes y me dice, hombre, sí, desde pequeño yo tengo una arritmia, pero pues esa arritmia no significó mayor cosa. Y tomo los pulsos, y esos pulsos son unos pulsitos todos débiles, a pesar de que es un tipo de 1,90 y pico, yo creo que medía como 2 centímetros. Es un tipo muy bien puesto físicamente, pero los pulsos son debiluchos. Entonces yo empiezo a hablarle de energía de reserva, de energía ancestral, de la energía del riñón y la suprarrenal que se gastan cuando ha habido mucho estrés. Hombre, yo lo que voy a hacer es que tenemos demasiadas fuentes de trabajo en la oficina, pero esto ya me está estresando de más. ¿Qué significa eso? Consumo de su energía de reserva. Cuando se consume la energía de reserva o la energía ancestral, entonces se empieza a agotar la energía para funcionar en lo inmediato, en lo ya, en este instante. Y eso hace que, obviamente, si se seca el agua, ¿qué le pasa al fuego? Se aumenta. Y si se aumenta el fuego, entonces vienen los síntomas de tipo cardiovascular. Tomo su presión y en efecto ya está teniendo presiones de 150 tanto, que no es lo normal en un paciente relativamente joven, ¿sí? Muy joven, bello. Eso hace entonces que él en ese momento diga, bueno, si esto es así, y empieza a pillarse aquello de los 5 elementos, dice, o sea que lo que sigue podría ser algún problema cardiovascular. Y es que mi papá murió de un infarto, a mi hermano lo operaron de corazón abierto hace 2 meses, mi mamá tiene antecedentes de hipertensión. Entonces imagínense todas las cosas que se están sumando, y en un momento determinado, pues obviamente ese fuego que está alterado casi que desde la herencia, desde el nivel familiar, evidentemente si se va quedando sin energía de reserva, pues entonces ¿qué va a pasar? Claro, no se apaga. Se dispara el fuego. Se dispara el fuego porque se agota el agua. O sea, no hay quien apague el fuego. En realidad es un falso fuego. No es un exceso de fuego, es un falso fuego por déficit de agua. Pero ocurre todo esto que estamos mencionando. Déjenme recordar una cosa. El otro caso es de una paciente que empieza, yo digo, a tener cosas un poquito complejas desde muy atrás en su historia, pero sin que ella sea consciente. Es una paciente que empieza a tener problemas de depresión, es una paciente que toma de hecho algunos medicamentos que ella ya no quiere tomar más porque está harta de eso. Es una paciente que tuvo algún inconveniente de tipo relacional tiempo atrás, relativamente reciente, que la marcó demasiado, pero a su vez tiene una sensación de dolor en las fosas renales, y es una paciente que se queja también de muchos dolores articulares, ¿sí? Cuando empezamos a averiguar por sus antecedentes, resulta que no tiene antecedentes de pulmones, o sea que aquello de que el pulmón nutre al agua aquí ya no funciona, aquí tuvo que haber habido alguna cosa directa. Entonces averiguamos, bueno, ¿qué sabes tú del embarazo de tu mamá? Dice, fue un embarazo muy complejo, no estaba preparada para ese embarazo, era un embarazo que probablemente no era lo suficientemente deseado porque había problemas e inconvenientes de comunicación con el marido. Además de eso, a ella, a la mamá, se le había muerto el papá 3 meses antes, o sea, quedó en embarazo 3 meses después de la muerte de su padre. Entonces, obviamente, esa mamá está elaborando la tristeza durante toda la gestación. Es una gestación triste, y ahí sí la tristeza es ¿quién?
Entonces miren lo bonito, aquí surge otra cosa distinta que es lo que se llama un circuito cooperativo. Un circuito cooperativo significa que es el pulmón y la tristeza de la madre que influyen en el riñón de su hija. ¿Sí me entienden? No es necesariamente personal. Vamos a hacer una especie de representación acá. ¿Quién tiene pinta aquí de ser niño de 4 años? Como no hay sino 2 o 3 hombres, rífensela. No, mentiras, Armando. Carlos, vení por aquí. Así democráticamente. ¿Y quién tiene pinta de ser la mamá de este muchacho? ¿Sí? Tú eres la mamá de ese muchacho. ¿Listo? Sí, sí. Es que le busqué una como que fuera el tamañito de... Bueno, mamá. Pero este muchacho resulta que tiene un papá. Apaga pues. Bueno, cualquiera de los dos. Un papá muy gruñón. ¿Sí? Es que miren esa pinta de papá. Y resulta que Carlitos es un niño que tiene otitis a repetición y que empieza a desarrollar un cuadro asmático. ¿Sí? Ojo, 4 añitos, miren la cara de 4 añitos, ¿sí? Empieza a desarrollar un cuadro asmático y fuera de eso, otitis a repetición. ¿Sí? Pero la escena que él ve todos los días de mamá y papá discutiendo, porque ese papá es súper gruñón, es la siguiente. Agárrense pues. Luces, cámara, acción. ¿Cómo? El gruñón. Entra el gruñón. Siempre llego a esta hora y la comida está fría. O no está lista, no siempre es que te pasa. ¿Qué te la pasaste haciendo todo el día? La cama está a esta hora. Miren la actitud de la mamá. Ella responde y dice: no, como así, si todo el día he estado en la casa dedicada a los quehaceres, Acostada. atendiendo a los niños, no. Viendo televisión acostada. Las telenovelas. Por eso no le rinde la denuncia. y mientras tanto, miren el niño la actitud que asume. Ay, no peleen. Vea, se encogió. ¿Culpa de quién? ¿Por qué viene esta? Ah, mira. Sí, claro. Es el gruñón de la casa, el ogro. Ay, todos los Pero días es que lo mira mismo. que te estás ganando la cantaleta, no estás haciendo las cosas. Perfecto. Miren eso. No, entonces, este hombrecito está metido en un sándwich. Y son papás. Y obviamente él tiene una figura paterna. Normalmente uno quiere idolatrar a su figura paterna si es del mismo sexo, o a la figura materna en el caso de que fuera una niña, por lo menos a esa edad. ¿Sí? Ya después hay inversiones y después vuelve y cambia el papel, pero normalmente a esa edad ocurre eso. Pero miren lo que él hizo. No peleen más. Otra vez no. Miren, párate aquí un momentico que te van haciendo eso mismo. Otra vez vamos a ver las dotes actorales. Vamos. Esa partecita de la escena. Ay, no, ¿qué te dice? Bien, súper. ¿Qué está haciendo? ¿Alguien me describe eso? Desde el punto de vista energético, ¿qué significa? ¿Qué está mostrándonos en su faz y sello? Primero, él dice, no, otra vez no. Se quiere Eso, proteger. ¿y a dónde se lleva las manos? Los ojos, ¿cierto? No, otra vez no, ¿sí? Se lleva las manos a sus ojos y eso significa que está queriendo evitar una visión de algo que está generando un engrama aquí. O sea, ya él no quiere más esas escenas. Otra vez no. Pero además se agacha y asume esto, no, sí, yo más bien. ¿Sí? Y se mete allá. Se mete allá en ese rinconcito que él está haciendo. Aislándose. Está aislándose. Pero aislándose no de cualquier cosa, no es del iPad, no, es de este par, de ella, ¿no? Se tomó peso el papel. Sí, resulta buen actor este hombre. Bueno. Resulta que cuando él se está queriendo aislar de eso,
entonces ocurre una cosa muy importante, que se pierde ¿qué? Lo que ya habíamos dicho, el ser humano por naturaleza es relacional, interdependiente. Aquí está generando es una independencia y está dejando este conflicto, pero además es algo que él ya no quiere oír tampoco, y entonces si no quiere oír, ¿quién reacciona? Los oídos. Claro, los oídos. Entonces empiezan esa repetición. Esto será un ambiente muy alegre o muy triste para él. Claro, ¿y qué se está manifestando? Vean. El asno. Entonces, ¿qué ocurre? Cuando finalmente papá y mamá comprenden que es que esto que está ocurriendo con el niño, de estarnos llevando a urgencias 1 o 2 veces por semana, de estarle dando antibióticos cada mes, de estarle dando todas esas cosas, finalmente ellos comprenden eso y un pediatra cualquiera les dice mucho cuidado porque es que la relación de ustedes es la que está afectando esto y produciendo esto que está generando en esta cosa con ojo, digo en este muchachito, en esta criatura. Entonces, ¿qué pasa? Que ellos tienen que cambiar esa actitud, pero una actitud genuina. No es aquella de la risa, ahorita arreglamos, aquí en la línea no, tiene que ser una cosa genuina, porque este bebé, este niño, está captando patrones frecuenciales que permiten que esas emociones estén llegando, independientemente de que se ponga una fachada, qué maravilla, ¿no? Sí, independientemente de todo eso, eso lo está captando él, porque él está captando es una frecuencia que parte del corazón. Entonces esas vivencias las está relacionando. Supongamos los papás deciden asumir una terapia de pareja, vamos a reencontrarnos nuevamente, observen ustedes, par de palomitos, ¿cierto? Pero los ven genuinos o no. Sí, no. Y en esa actitud, entonces deciden vamos a cambiar el niño. Pero aquí el niño empieza a entrar en lo que se llama. Vamos a hacer otro niño. ¿Qué están haciendo en este momento? Están, primero, cayendo en cuenta de la afección que está generando en él. Pero segundo, cuando el niño aparece aquí, ya entre los dos puede hacer una especie de circuito cooperativo. Entonces ven tú a este lado. Tú te vas a llevar las manos a esta zona. Y tú también te vas a llevar las manos a esta zona. Toma una mano nomás y la otra toca al niño. O sea, es más fácil así. Y tú haces lo mismo. ¿Sí? Esto empieza ya una comunicación que está generando a través de esta extensión una sola red, está rescatando una red familiar, pero al hacer este tipo de movimiento de corazón a corazón están generando un movimiento que cambia por completo el comportamiento de este niño, porque este niño se está sintiendo, a ver, ¿se sentirá solo así? No. Por supuesto que no, se siente súper acompañado. Pero además de eso, él ve una mirada genuina entre los papás que se dicen se aman. Y cuando el niño ve que los papás se aman, entonces la actitud es ¿cuál? Carita feliz. Claro, carita feliz. Y miren cómo empieza a hacer con los ojitos. Se alegra mucho, hasta los públicos se van entusiasmando. ¿Y qué ocurre? Esto solo cambia la fisiología de un niño. Entonces, muy probablemente este niño ya no va a necesitar toda esa cantidad de antibióticos cada 15 días. Seguramente en urgencias van a llamar a preguntar qué pasó con el niñito que no. Sí, ese tipo de cosas ocurren y son historias completamente reales. Pero fíjense que no hicimos otra cosa que componer una cosa que se llama el entorno del paciente. ¿Sí? Ese entorno es igual de válido para cualquier situación empresarial, cualquier situación familiar, cualquier situación social. Muchas gracias a los actores. Como conclusión, el niño enfermo hay que tratar los corazones. Niño enfermo, crónico, yo le agrego esa palabrita, crónico, miren los papás, ¿sí? O miren su entorno, pues, porque muchas veces no crecieron con los papás, sino con los abuelos o los tíos o lo que sea. Me refiero al entorno y a lo que representa la figura paterna y materna, ¿sí? Eso es muy importante, esa conclusión de Margarita es muy importante porque es cierto,
cuando hay una cronicidad que se manifiesta a través de un bebé que no tiene ninguna otra explicación, a menos que hubiera nacido pues con una disfunción, alguna cosa, miren ese entorno. El niño triste, el niño que no se alimenta, es que este niño no, ¿cómo es que dicen las viejitas? No pelecha, ¿sí? No come. El niño no pelecha, claro, que no come, o si se come alguna cosita, busquen, porque ahí definitivamente hay un trastorno relacional. Entonces aquí vuelve a surgir la función del aprendiz. A veces aprendemos con lecciones muy amables, ¿sí? Pero otras ocasiones las lecciones son mucho más complejas y se presentan de manera inesperada, de manera súbita y muchas veces lo peor, vividas en soledad. Cuando las situaciones se viven en soledad de manera inesperada y con una intensidad mayor, empiezan a formar en el cerebro lo que se llaman los focos de Hammer. Esos focos de Hammer no son otra cosa que células diana, es decir, son células donde este pensamiento se repite y se repite y se repite y se repite y se repite, entonces genera como una especie de amplificación de esa información que ya empieza a crear circuitos, así como creamos un circuito neuronal con un pensamiento positivo y afirmativo. Igual se pueden crear circuitos neuronales con este tipo de pensamientos y eso hace que las células empiecen a comportarse como amplificadoras de una información y siempre esas células, de acuerdo al área que ocupan en el cerebro, están relacionadas con una zona en la periferia. Dicho de otra manera, si existe un foco de estos, es muy posible que la manifestación no solo sea aquí, sino a nivel periférico. Y entonces ese piecito, ese hígado, ese riñón, ese pulmón, cualquier cosa de esas se va a ver afectado. Si tenemos en cuenta esto, es muy probable que empecemos a cambiar estas células diana y logremos impregnar en ese blanco de la célula diana otra serie de informaciones. Hay toda una biología. Bruce Lipton es un autor maravilloso y escribe una cosa que él llamó la biología de la creencia. Entonces muestra cómo a través de esas creencias y a través de esos pensamientos determinados, la biología misma cambia. Hasta hace algún tiempo pensábamos que la biología era inmodificable, que la biología era y punto. Y ya, él nació con esos genes, ¿sí? Y resulta que detrás de esos genes hay cosas muchísimo más importantes que el código genético como tal. El librito se llama La biología de la creencia y el autor es Bruce Lipton, ¿sí? Entonces les decía, si cambia esa biología, si cambia ese comportamiento, puede cambiar absolutamente todo el funcionamiento de ese cuerpo. Desde incluso la anatomía corporal, ¿sí? Repasemos. Hay alguien que está muy anclado al pasado, ¿sí? Alguien que se alimenta de ese pasado, pero además de un pasado que es un pasado duro, nefasto, complejo, difícil. No es el pasado feliz de la que no, sino es eso otro. ¿Ustedes qué creen que cómo se pueda manifestar eso en el cuerpo físico? Es decir, en las facciones, en la fachada, digamos. Uno cómo puede saber si alguien está por allá en el pasado o si alguien se proyecta al futuro. ¿Qué notarían ustedes? La mirada En la caminada, ¿qué nota? la mirada hacia el piso. ¿Encorvado? Sí, con la mirada en el piso. Pudiera ser. Pero yo O también por lo menos pienso, una caminada. he caminado arrastrado. Puede Una mirada caminar arrastrado. Y es cierto, Sí. muchos pacientes caminan como... Arrastrando el pasado. Y eso es cierto, porque está tocando el tallo del cerebro, ya digamos que es un grado superlativo, pues hasta llegar a arrastrar, porque significa que ya ha pesado tanto ese pasado, que está tocando el tallo cerebral donde se coordina ese movimiento. Pero también, además de eso, alguien mencionó la mirada. Generalmente alguien que está en el pasado no está mirando, sí, sino que mirando está... al piso. El tono muscular, ¿cómo es el tono muscular? Flácido. Claro, es un tono así, Débil. como se me acabó la fuerza de mi mano izquierda. Eso ocurre, ¿sí?
¿Qué otra cosa nota? Tonos. Tono de voz, ¿qué le notas al tono de la voz? Sin energía. No es fuerte, es desanimado. Es un tono que apenas. ¿Cómo estás? Siempre nos preocupamos. Y la cara es, ¿y qué? ¿Qué hay de tu buena vida? Ahí vamos, doctor. Y entonces asumimos esa actitud de, esto está como, nos quedó grande. Bueno, ¿qué más le notamos? Negativismo, la actitud negativa, Es pesimismo. una actitud crítica frecuentemente y separatista, ¿sí? Yo les contaba en la charla de los molinos este miércoles pasado cómo conozco una colega que es tremendamente dramática, ¿no? Y entonces no se pudo ir a pasear en las vacaciones porque tenía que quedarse cuidando el edificio porque cambiaron el portero y qué tal que se entienda aquí en nuestro apartamento, ¿sí? Y además a una amiga a una paciente le dio un derrame, entonces qué tal que a uno le dio un derrame por allá en un sitio de esos, ¿no? Y además qué tal que cuando yo llegue ya tenga la cartica de despido del trabajo, porque es que eso está muy duro allá, ¿sí? Entonces normalmente son anclajes que están ahí en el pasado. Esos anclajes no permiten proyectarse con libertad, con fluidez. ¿Cómo sería el caminar de alguien que es fluido y que se está proyectando al futuro? Pregunto yo. ¿Alguien quiere hacernos una demostración? Con la frente en alto. Ahí sí se empiezan a mirar. Pero el caminado, a ver, El papá del niño está durmiendo. normalmente el caminado de alguien que va así, ¿sí? En cambio el otro está caminando, sí, y además va hacia adelante, va con firmeza, y uno dice, así que, wow, sí. Seguridad. No, exactamente, el tono muscular también está, porque no es simplemente que él vaya así. Sí, ni tampoco así, no, es cierto, es un caminado que va hacia adelante y que además con una firmeza y casi que está haciendo el movimiento intercalado con sus manos, está haciendo un movimiento que implica, es que esto tiene muchas implicaciones. Cuando alguien está haciendo esto, está dislateralizado, pero cuando está haciendo esto, está moviendo de manera contraria, está permitiendo que los dos hemisferios dialoguen de manera adecuada. Entonces miren todo lo que nos está contando, una posición, una actitud, una cosa que así ustedes no hayan escuchado una sola palabra, ya empiezan a hacer un diagnóstico. Entonces tienen que conversar con alguien de un tema específico. Digamos que ustedes están en la sala de espera y va a llegar esa persona que los va a entrevistar y en efecto llega esa persona a entrevistarlos, pasa por el lado de ustedes. Buenos días. Sí, es que una roda. Ya, entonces ya ustedes saben muchas cosas, ¿cierto? Y si son lo suficientemente hábiles, van a decir, aquí tengo que dirigir mi entrevista de otra manera, o sea, soy yo el que la va a dirigir, ¿sí? Si es ese que, buenas, tipo, este sí le tengo que poner más pilita y más chispa, pero si de entrada al otro que está así, yo le meto una super chispa, van a chocar. Hay que empezar a resonar con él, a ponerse, a vibrar en el mismo patrón frecuencial para ahí sí inyectarle de a poquitos. Me explico. Si ustedes a un niño de la calle por ejemplo, de la calle Lombana, le dan un plátano de frijoles, típico de esos bien concentradito, a un niño que hace 15 días está tomándose cualquier caldo y oliéndose alcohol todo el día, ¿qué le ocurre a ese niño? Diarrea tremenda, exactamente, porque sus vellosidades no están preparadas. Igual, si a alguien que está en un tono, de una vez le meten un taco de dinamita, claro, la reacción es violenta porque ya es una agresión. Si en cambio al contrario se van desensibilizando poco a poco esas cosas, entonces se forma una información completamente distinta. Si un sapito se echa de una vez a una olla con agua hirviendo, el sapito brinca desesperado hasta que se muere.
Pero si el mismo sapito se coloca en la olla fría y se va calentando de manera gradual, va a aguantar esa temperatura y apenas se va a mover, ¿sí? La diferencia, tuvo tiempo de sensibilizarse y de entrar a resonar con esas cosas que le toca estar encontrándose en su camino. Entonces, ¿qué implica todo esto? Que en ese proceso de ir aproximándonos poco a poco a intuir lo que está ocurriendo alrededor, nos está diciendo despertemos los sentidos. El aprendiz necesita despertar los sentidos y el aprendiz empieza a encontrarse en esos sentidos, es lo que hemos dicho tantas veces, es rescatar el sentido de los sentidos. La pregunta es, ¿cómo vamos a rescatar el sentido de los sentidos en el aprendiz? Empecemos por el sentido visual, ¿sí? Si alguien está asumiendo una actitud de aprendiz, ¿cómo creen ustedes que puede ser un buen estímulo desde los órganos de los sentidos para darle sentido a la visión? Mejor dicho, el aprendiz, ¿qué tipo de visión tiene? Es fija. Futurista. Se refiere a quien está haciendo, o sea, que tiene la actitud del aprendiz, ¿no? La actitud del aprendiz. De asombro. Receptiva. Asombro. Receptiva, bueno, De observación. de recepción, de asombro, De exploración. eso, de exploración, Observación. que va más allá de ver, ¿cierto? Observar. ¿Qué más? ¿Qué otra actitud tiene ese aprendiz desde lo visual? Como una mirada fija. ¿Sí será? Interés. ¿Es fija? ¿Qué implica eso? Si yo estoy de aprendiz así, Visión. por eso visión. Inicialmente, ojo, porque eso es distinto a atención. ¿Sí? Tú puedes atender con los ojos, pero si yo te digo, sí, te estoy atendiendo, háblame. Continúa, por favor. No me quiero perder ni un renglón de lo que me digas. A partir de este instante estoy captando todo lo que me dices. Mi visión no se mueve, tú tampoco. ¿Sí? Entonces, al contrario, la actitud visual del aprendiz es una actitud que trata de ser abarcante. ¿Por qué? Porque está pasando de los textos a los contextos. Entonces, en los contextos es cuando se observa la panorámica, no se queda en una visión fija, ¿sí? No se queda en un solo objeto, sino que caben muchas informaciones de manera simultánea. Eso sí, la diferencia aquí en los contextos está en que él enfoca a pesar de que está viendo los contextos, ¿sí? ¿Qué significa eso? Que hay una rama principal y hay otras cosas que se derivan y se quedan allá desenfocadas, pero que de alguna forma está captando, ¿sí? Entonces yo estoy hablando aquí en este momento y me di cuenta que el reloj estaba marcando tal hora, que había un aviso ahí colgado en la cartelera, que que la blusa de aquel era amarilla o verde, y estoy captando toda esa información. Pero sin embargo mi atención o mi foco principal está dirigido a qué ocurre una cosa fundamental para que haya una buena recepción, además de las condiciones fisiológicas y anatómicas pues necesarias, o sea, que el nervio óptico esté funcionando bien, que todas las organelas estén funcionando bien a nivel de los ojos. ¿Qué implica una buena actitud de recepción? Que una visión también de aceptación sin expresarse. Listo, aceptación. Bueno, insisto, ¿qué implica entonces una buena recepción desde el punto de vista visual? Hacer cosas a la vez. Sí, puede hacer muchas cosas a la vez, pero para que haya una buena recepción, insisto, desde el punto de vista visual, eso, mente abierta, que le permite entonces simplemente ser un observador claro, sin subjetividades, exactamente, sino que entra en una actitud de esto es lo que estoy viendo, esto es lo real,
esto no es lo que yo deseo. Entonces ya no se ve lo que uno desea, sino lo que es, ¿sí? No se maquilla, sino que la realidad es esta. Por eso cuando alguien está asumiendo esa actitud del receptor, también generalmente tiene la capacidad de asombro. Y ya lo hemos dicho muchas veces, cuando alguien se asombra, en ese movimiento del asombro está ocurriendo eso de que el rayo de luz penetra el núcleo supraóptico, estimula la epífisis, se enciende el faro allá internamente, pero está teniendo además una necesidad casi que de inspirar una bocanada nueva de aire. Él no hace, no, él hace, ¿sí? Y casi que abre la boca así como, ¿sí? En ese momento hace que el movimiento respiratorio se contacte con toda la fisiología corporal como el gran rector de los ritmos. Y entonces al inspirar más, desciende el diafragma, y al descender el diafragma, ¿qué está haciendo? ¿Quién me dice eso desde el punto de vista de los chakras? Puro tierra. No. Está haciendo esto, miren, no es lo mismo que yo haga, a que haga esto. Cuando yo inspiro, miren qué le pasa al diafragma. Yo hago esto, eso se expande, pero además esto baja para darle más capacidad pulmonar, ¿sí? Entonces, si está haciendo eso, que estoy dejando atrás? Claro, es lo infradiafragmático, todo el pasado del ser humano. Entonces, cuando tengo la capacidad de asombro, dejo el pasado atrás. Por eso la capacidad de asombro no se puede perder. Cuando se pierde la capacidad de asombro, se pierde la capacidad de regeneración, la capacidad de generar nuevas ideas, la capacidad de hacer nuevas, ya lo veíamos por aquí, conexiones. Entonces no podemos perder la capacidad de asombro. Y si hay una actitud de aprendiz, cada elemento que genere el asombro nos está produciendo un movimiento al exterior, al interior, perdón. La exploración, la capacidad de explorar, por supuesto. Entonces con los ojos está explorando muchísimas cosas y está haciendo un movimiento muy abarcante que hace que trate de captar muchísima información, pero a su vez esa exploración tiene que ser selectiva, porque si no son demasiados los estímulos que se están dando y se pierde la capacidad de, ahí sí, observación, ¿sí? La observación significa soy selectivo, me enfoco, le doy prioridad, acuérdense, el reloj marca prioriza, a esto que para mí es importante, y al contrario entonces asumo la actitud de que aquello no es tan relevante y lo dejo a un lado. Lo dejo a un lado pero no lo olvido, ahí está metido. Si Muy fuera... subjetivo, entonces. ¿Perdón? Muy subjetivo. Es muy subjetivo, pero también a su vez dándole un tinte de objetividad, porque estás siendo clara con lo que estás viendo. Yo estoy viendo esto y estoy viendo esa llamita que no puedo decir, no veo la llama, porque la veo, ¿sí? Pero no me asombra lo mismo, por ejemplo, a mí esa llama que a María Eugenia, por ejemplo, ¿le asombra lo mismo? Probablemente no. Y uno dice, esta vela es la misma, pero cada uno está haciendo una lectura distinta. Lo decíamos también en esa charlita del miércoles. Como cuando alguien lee un libro y otro lo lee, cada uno está leyendo un libro distinto, porque cada uno lo interpreta a su manera. Y entonces esto para mí puede ser, sí, es una vela. La otra dice, qué belleza de vela, mira ese resplandor. No, ¿qué es esto tan horrible? No, ¿qué es esto tan horrible? Yo voy a esperar que Alejandro se descuide y me llevo esa vela. ¿Sí? Y es otra actitud. ¿Sí o no? Y es la misma vela, pero ¿qué cambió? El observador. El observador. Volvemos a lo mismo, la posición del observador cambia por completo el observado. Entonces, esto puede ser una simple vela, esto puede ser una fuente de poesía, la llama ardiente de mi corazón cuando observo, me genera, sí. Y entonces alguien viene muy enamoradito aquí y dice, tú eres como esa llama de esa vela, te mueves con ese fluido maravilloso, cada movimiento tuyo enciende el fuego en mi corazón. ¿Sí? La misma vela, pero dio para muchísimas cosas, ¿ya? Hasta ahí vamos. En lo auditivo, entonces, ¿cuál será la actitud del aprendiz en la parte auditiva?
Escucha. ¿Y cuál es la actitud de escucha? ¿Cómo es una actitud de escucha? ¿Alguien me cuenta? Escucha sin juzgar. Atento. Concentrado. Renuncia a juzgar, ¿sí? ¿Qué más? La crítica, perfecto. ¿Qué más? Sí, atención. Concentración. Atención, y lo voy a poner así con S. A-tensión, sin tensión. ¿Qué más? Imagínense todos los matices que puede captar el oído y sin embargo decide captar un cierto patrón frecuencial. ¿Sí? Nosotros escuchamos en el rango de los 0 a los 20.000 Hz. Sin embargo, en condiciones normales, los paisas, por decir algo, nos movemos siempre en el rango entre los 200, 300 Hz y los 4.000 Hz. Todas esas otras frecuencias que van por allá quedan por fuera. Un americano generalmente se mueve en el rango hasta los 8.000 Hz, pero generalmente no hacia los 4.000 como nosotros, o 5.000. Por eso le da tanta dificultad a veces pronunciar ciertas palabras. Pongan un gringo a decir titiribí y miren qué tortura. ¿Sí? En cambio, eso hace que, por supuesto, ese centro auditivo esté captando frecuencias determinadas que le permiten rescatar un cierto rango que es el de su propia comunicación. ¿Qué importancia será o qué importancia tendrá que en lo auditivo uno esté escuchando ese rasgo con el que se identifica? ¿Alguien me puede decir eso? Si yo estoy escuchando un cierto rasgo con el que me identifico y por eso me mantengo más o menos en ese patrón frecuencial, eso será importante para mí como individuo. ¿Por qué? ¿Por qué consigue? Porque está en armonía. Porque está en armonía. ¿Por qué? Con la vibración. Porque es coherente Idéntica con frecuencia. su pensar, su sentir, pues está en... Porque hay una coherencia que se genera ahí, y para que haya esa coherencia yo me tengo que escuchar a mí mismo. Es decir, que por eso, ya lo hemos dicho, la voz emite lo que el oído escucha. Entonces, si el oído escucha un rango frecuencial, el solo hecho de yo emitir mi voz me permite a mí volverme a encontrar conmigo. Es como que hubiera un retorno de mi voz, un eco de mi voz en el que yo me reconozco, me vuelvo a conocer. Es decir, cada que yo escucho el retorno de mi voz, me estoy reconociendo. Cuando se pierde ese reconocimiento, entonces, ¿qué pasa? Me ataco, no me reconozco, entonces me ataco, ¿sí? Si yo me estoy perdiendo la posibilidad de reconocerme en ese retorno y no me llega, yo emito eso, pero no me llega, entonces yo me voy desnutriendo de esa energía de reserva, de esa energía ancestral, de esa energía reticular o de esa energía auditiva, y entonces por eso un acto de defensa es que como yo no me reconozco, prefiero no escucharlo y empiezo a perder disminución de la agudeza auditiva. ¿Sí o no? ¿Me van siguiendo? Que yo veo caras como confusas ahí. No. Mira. Alejandro, ahorita dijiste que uno habla lo que, ¿cómo fue? Que uno... La voz emite lo que el oído capta. Si este oído no es capaz de captar una frecuencia específica, tu voz nunca va a producir esa frecuencia. Supongamos, alguien da un super do de pecho. Si tu oído no capta esa información, nunca serías capaz de emitirla, ¿sí? Si ese cantante no se escucha a sí mismo y no es capaz de retroalimentarse de esa información, no va a producir esa frecuencia. Entonces no lo puede hacer. Entonces, ¿qué ocurre? Esto que les estoy diciendo de retroalimentarse es supremamente importante. ¿Qué hace un murciélago? Batman, por ejemplo, ¿qué hace? Una vibración. Pelear con Superman. ¿Qué hace? Produce un sonido ¿para qué? Para no Orientarse. chocarse. Claro, para no chocarse. Pero ¿qué es lo que permite que no se choque? Las ondas. Las vibraciones. Eso, el eco, el radar que se devuelve. Entonces él emite un patrón frecuencial que choca contra esa pared, se devuelve y dice, uy, por aquí no era. ¿Sí? ¿Qué le ocurre?
si no reconoce, si no escucha el eco. Pero entonces también son las ballenas también van Igual, y los igual. delfines. ¿Cómo se comunican? A través de un patrón frecuencial que puede irse hasta kilómetros de distancia, y uno diría, pero eso es imposible. Y sí, ese patrón frecuencial lo reconoce una especie de antena receptora que logra sintonizarse en esa frecuencia. Pero entonces volvamos al ejemplo del murciélago. Si no encuentra el eco, se choca. Si el ser humano no encuentra su eco, ¿qué pasa? También se choca. ¿Y cómo se choca el ser humano? Se autoataca. Muchas veces inclusive se cae, claro, porque aquí hay parte de la regulación del equilibrio. Pero no solamente es que se caiga físicamente, sino que se cae en el tono. Y entonces, claro, se cae, pero en otro sentido. Se va al abismo, se deprime. Por eso quien no escucha se deprime. ¿Sí? Entonces, así son los sordos, porque, o sea, no escuchan y no pueden hablar, no pueden modular una palabra. Exactamente, exactamente. Si yo no me reconozco en ese eco y genero un trastorno del equilibrio y me caigo, insisto, emocionalmente más que físicamente, aunque pudiera ser físicamente, ¿qué pasa con eso en mi interior? ¿Cómo se va a ver reflejado? Una depresión. Y empiezo a tener tristeza, acuérdense, el oído es expresión del riñón, y el riñón lo manejaba ¿quién? ¿O lo nutría quién? El pulmón, que es tristeza. Entonces miren todo lo que está ocurriendo. El que tiene la actitud del aprendiz dice, no, yo tengo que aprender a escucharlo, ¿sí? Y a escuchar todo el entorno. Pero la gran lección que aprende, valga la redundancia, el aprendiz, desde el punto de vista de su capacidad auditiva, ¿es cuál? Escucharse a sí Claro, mismo. escuchar, asumir una actitud de escucha. Y para asumir esa actitud de escucha, ¿qué hay que hacer? Silencio. ¿Sí? Por eso lo hemos dicho tantas veces, tenemos 2 oídos Y una sola boca. ¿Sí? ¿Eso será por qué? Para escuchar. Para escuchar el doble de lo que hablamos. ¿Sí? ¿Qué implica eso entonces? Que si alguien asume esa actitud del aprendiz desde el punto de vista auditivo, la gran lección por aprender, el silencio. ¿Cuál sería la gran lección por aprender desde lo visual? Si es el silencio, eso, la luz. ¿Quién maneja? ¿Qué es lo que hace que uno vea? Ustedes oscurecen este ambiente por completo, ¿pueden ver? Por completo. No, uno está tropezándose, ¿sí? Está tropezando porque no ve. Entonces, si asume la actitud del aprendiz, el que está activando esa parte visual necesita o tiene que aprender de la claridad. ¿Y cuál es la lección de la claridad? ¿O de dónde parte la claridad? De la luz. ¿Sí? Y vayamos al otro órgano de los sentidos, la capacidad olfatoria, que está en relación también con la capacidad miokinética o con el movimiento. ¿Cuál será la actitud del aprendiz desde el punto de vista del gusto? Gusto y olfato son una sola unidad, desde ese punto de vista, sí. ¿Cuál será? Casi que les dije, claro. Saborearse, encontrarle sabor a cada cosa, encontrarle los distintos aromas a las cosas. ¿Cómo alguien se saborea una cosa? Ustedes ven un niño, lo ven jugando y este nuevo juguete y enseguida le entregan el... Sí, casi que está saboreándose esto que tiene ahí porque es que tiene una cantidad de posibilidades y ¿para dónde cojo? ¿Sí? Y con cada, uy, mira esto, ¿qué tal? Y después coge esto, ¿qué está haciendo? Se está saboreando eso desde el punto de vista de los órganos de los sentidos. Pero pongámoslo en el plano de nosotros los adultos, ¿cómo saborearse la vida? Pregunto yo. Con alegría, Gozarse la vida. Si uno no está alegre y saborea un plato. Sí, pero yo me la puedo gozar desde lo visual. Cojo una revista de Soho y... Pero digo, desde el punto de Comiendo vista... el alimento. Sí, comiendo el alimento, todos comemos alimentos, todos asumimos esa actitud.
¿Cuánta gente que come? ¿Qué comiste hoy? No se dan cuenta. No me acuerdo. Ni mastica. No come. Ni como. Bueno. Aceptación. Sí, es parte de. Pero insisto, ¿cómo me saboreo yo la vida? Siendo consciente. Disfrutando sus momentos. Disfrutando qué? Con alegría. ¿Ah? Seleccionando los gustos o las cosas. Claro, Seleccionando. claro. ¿Y cómo seleccionas tú los gustos? Pues depende de mi forma Ahí de va. ser, selección. Claro. Empieza a ser selectivo en los sabores. A ver, ¿cuáles sabores hay? Dulce. Ácido. Si yo me quiero saborear la vida, yo elijo el dulce o el amargo. El dulce. Pruebo lo amargo, pero para conocer lo que es el dulce, ¿sí? Entonces elijo cosas dulces, no lo amargo, ¿sí? Ahí no me la estoy disfrutando de mucho, sino que elijo el sabor que yo le quiero poner a la vida. Ahora, yo puedo ser un tipo agrio. ¿Cómo estás? ¿Te importa mucho eso? ¿Te agriera, sí o no? Cuando alguien no se traga a otro, uno dice, uy, ¿te agriera? ¿O no? Es más o menos, ¿qué dices, Lati? Dilo. Yo dije que no. ¿Que no? No dice eso. Uno no dice que agriera. Bendito sea mi Dios. Estás agriado. Estoy ácida. Estás ácida. Ese es otro sabor, el ácido. Entonces, el que es muy ácido, ¿qué hace? Le pone otro tinte distinto. Y le pone eso. ¿Qué es eso tan ridículo? Pues le ocurre. Usted va a perder el tiempo de los lunes para que le hablen de las pendejadas. Eso es una acidez. ¿Sí? En cambio, ¿quién es dulce? Qué rico. Y ustedes ven que alguien puede entrar como a compartir, a uno le provoca acercarse, le provoca. Hagan de cuenta la dulzura de la abuela. De la abuela alcahueta, de la abuela, ¿sí? De la abuela dulce. ¿Sí? De la abuela dulce. ¿Sí? Miren entonces cómo el aprendiz, finalmente detrás de todo esto que estoy diciendo aquí, ¿qué es lo que tiene que hacer? Decidir. Sí, decide, toma acciones, lo que sea, pero finalmente, insisto, en relación con esto, ¿qué es lo que está haciendo? Disfrutando de cada. Sí, está atento, claro. Está disfrutando, pero ¿qué está haciendo, insisto, desde el punto de vista? Formando Tomando todo lo bueno de cada Consciente. Está haciendo apoderándose de cada cosa, Sí. pues ¿Y eso es tomándola, viviéndola, disfrutándola. Da sentido. Miren. Da sentido a los En sentidos. relación con esto, con esto. Dando sentido a la Dando sentido. Eso es lo que hace el aprendiz, dar sentido a cada cosa. Y le busca el sentido a cada cosa. Y cada cosa realmente tiene un sentido. No simplemente lo vive y está como espectador, como alguien pasivo que no participa de lo que está ocurriendo, sino que se hace tremendamente consciente del instante, de cada instante. Entonces vive ese presente, pero como un presente, como un regalo, ¿sí? Entonces, ¿qué ocurre? Que, insisto, está ahí, en el aquí y en el ahora, y siendo consciente del instante, de cada instante, y eso significa encontrando el sentido para cada cosa. El aprendiz, entonces, tiene como aspiración grandota encontrarle sentido a las cosas, devolverle el sentido a las cosas, y cada cosa tiene un sentido. La enfermedad tiene un sentido, esa quiebra en los negocios tiene un sentido, esa ruptura emocional tiene un sentido. Cuando se observa el sentido y uno estornuda, también tiene un sentido. ¿Sí? ¿Qué pasa? Si cada uno empieza a encontrarle el sentido, entonces nada de lo que ocurre es en vano ni es al azar. Cada cosa tiene, insisto, una razón de ser. Y entonces dejamos de reñir, porque ya no nos resistimos, sino esto tiene un sentido, vamos a tratar de entenderlo. Una persona que es profundamente pues como agradecida por todo, pues siempre está tomando como esa posición del aprendiz, podría decirse. Normalmente quien es aprendiz es absolutamente generoso al momento de agradecer.
porque, insisto, entiende que aún aquello que se ve como una adversidad llegó para un aprendizaje. Entonces, ¿ya qué ocurre? Ya no se resiste. El problema está en la resistencia frente a las cosas. Cuando uno genera resistencia frente a algo, eso que se resiste persiste y no asumió la actitud de la lección, sino del maestro. Y entonces pesa. Si asumió la actitud de la lección, entonces es leve la lección. Y por eso ya no es tan complejo vivirlo, pero ¿por qué me tenía que llegar a mí? Yo que me manejaba, he ido de rodillas a la iglesia todos los días. Sí, pero llegó. Entonces quien la asume desde ese punto de vista, catástrofe total, resistencia, lo destruye. Pero quien la asume diciendo, bueno, vamos a ver. Las viejitas dicen una cosa, ¿cómo es? Mi Diosito lindo no le da a nadie lo que no que. Es capaz de cargar. Eso. Mi Dios aprieta pero no ahorca, mejor dicho. ¿Mi Dios qué? Aprieta pero no ahorca. Mi Dios aprieta pero no ahorca. Bendito sea mi Dios. Todas esas cosas ocurren, ¿sí? Pero ¿por qué? El Dios es muy sabio, ya está curtido, ya sabe, y entonces dice, no, ya. Yo tenía un día que siempre que ocurría alguna cosa, lo único que decía, bendito sea mi Dios. Bendito sea mi Dios con semejante. ¿Qué hacemos pues? ¿Qué hacemos pues? ¿Sí? Además no decía qué hago, sino qué hacemos pues. Como quien dice, ahí estamos todos y esta carga la llevamos entre todos más fácil. ¿Sí? Entonces diríamos que el aprendiz debe tener una capacidad de aceptación siempre de la realidad de no. Aceptación más no resignación. No, aceptación. Eso es muy importante. Aceptación. Perfecto, esa conclusión es maravillosa, pero insisto, no resignación. Porque la resignación significa simplemente no hay fuerzas o no hay deseo o no me da la gana de luchar. El aprendiz siempre quiere saber qué hay detrás de él. Entonces acepta, pero acepta con una mirada que le permita encontrar un sentido. Exactamente. ¿Sí? ¿Quedó claro? Sí. Bueno, preguntas, dudas, inquietudes. Hay un dicho que dice, buscarle que la comba al palo. Buscarle la comba. Yo creo que el verdadero aprendiz es el que se ubica en la situación del momento. Sí. Y ese aprendiz se ubica en esa situación, pero siempre entendiendo que detrás de eso hay una lección por aprender. Por aprender y por aprender. ¿Sí? Es decir, todo vale la pena. Todo, aun lo que tenga aspecto como de ser muy complejo, todo tiene que valer la pena. Algo está generando ese movimiento. Y eso llévenlo hasta el último rinconcito de su cuerpo. Cada célula está entendiendo. Eso que le está pasando al maestro del hígado tenía una razón de ser para mí, dice la célula del riñón. Y la del pulmón dice otra cosa parecida. Y cada uno empieza a entender que es que aquí tenemos que aprender entre todos. La pregunta es, ¿cómo se aprende más fácil? ¿De manera individual o de manera grupal? Entonces lo propio ocurre en el cuerpo. Si el aprendizaje se da de manera individual, es probable entonces que unas cuantas células se sacrifiquen, pero las otras van a tener que aprender la lección porque estas no la compartieron. Entonces también se van a tener que sacrificar. Si entienden que hay un bien mayor, le cuentan a la otra, hombre, ya que yo pasé por esto, yo no quiero que tú pases por esto, le dice una célula a la otra. ¿Sí? Así, cuando las células le dicen a una a la otra. ¿Sí? Así. Igual ocurre, somos unas células. Si yo ya tengo una experiencia frente a algo, hombre, en estos días escuchaba el relato de un papá con problemas de adicción y me pareció tremendamente conmovedor como me decía, me senté con mi hijo de 15 años a decirle, hijo, te voy a contar mi experiencia porque yo no quiero que tú vivas esto. Es muy duro lo que estoy viviendo, pero yo no quiero que tú vivas esto. Entonces se atrevió incluso a tumbar la imagen del ídolo que el muchachito tenía con tal de no hacer que él pasara por esa experiencia también. Digo, si yo ya lo viví, sé lo duro que es, no he podido salir de aquí, yo no quiero que mi hijo viva lo mismo. Entonces tiene la valentía de sentarse con su hijo y decirle, hijo, que mi experiencia te sirva, ¿para qué? Entonces estamos haciendo el aprendizaje colectivo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa en el momento en que
el hijo, bueno, el papá le cuenta el hijo esa historia y como dicen por ahí, nadie experimenta por cabeza ajena. Entonces él dice, ah, sí, mi papá lo vivió, entonces yo también, pues, en algún momento voy a tener el riesgo de vivir la misma situación, o aprende con ese espejo que está viendo, Claro. o repite la historia. Entonces, Uno es el resiliente, el otro dice tengo que experimentarlo en carne propia. Hay unos más cabeciduros que otros, así dicho en cristiano. Pero ¿qué ocurre? Si se tienen buenas bases, si ha habido un acompañamiento, es muy probable que el discurso de ese papá, que de alguna forma representa una autoridad y algo a imitar, se quede parcialmente en ese ser. Y a lo mejor no tenga que hacer la vuelta completa, sino que cuando empiece, uy, sí, esto es lo que me había dicho, ¿sí? No, hasta ahí llegó yo. ¿Ya? Y no hay que volver a repetirlo. Eso es un aprendizaje colectivo. Es como el circuito cooperativo que hacíamos con papá, mamá e hijo. ¿Qué hacen? Están aprendiendo los tres. Esto no es simplemente que el niño se alivió. Por supuesto, esto fortalece la relación de pareja. Y finalmente caen en cuenta que ellos discutían mucho, era por la tensión que no sabían manejar de manera adecuada, y entonces el niño el del sándwich ahí. Bueno, vamos a hacer la meditación de oración.